Nuestro oxígeno. La vida en nuestro medio. 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 Bienvenidos a un nuevo episodio de Nuestro Oxígeno, el espacio donde la música, la cultura y nuestras raíces se encuentran para inspirar y conectar. Hoy tenemos el privilegio de conversar con un maestro que ha llevado el sonido del Pacífico colombiano a escenarios de todo el mundo. Él es compositor, arreglista, saxofonista, marimbista, director musical, investigador, pero sobre todo un guardián de la memoria sonora de nuestra tierra. Desde su natal Guapi, Cauca, ha dedicado su vida a preservar, renovar la música tradicional, especialmente a través de la marimba de chonta, un instrumento que respira historia y selva. Director y fundador de grupo musical y también ganador de múltiples reconocimientos, embajador cultural, que hoy nos acompaña justamente para hablarnos de su viaje musical, pero también de sus procesos creativos, de ese poder transformador que tiene el folclore, pero también de ese ser humano que respira y vive por la música. Le damos el cordial saludo primero a nuestro director, Carlos Alberto Ramírez Becerra, quien le dará la bienvenida a nuestro especial invitado. Muchas gracias, Marian. El saludo cordial para nuestros queridos y amables oyentes de Nuestro Oxígeno. Estamos a través de la emisora de la Universidad del Valle, la 105.3 FM. Estamos también a través de La Voz de Bogotá, 930 en amplitud modulada. Estamos también en la ciudad de Cali en los 900 de La Voz de Cali. Pues, Mariano, usted lo ha dicho. Nuestro invitado es una persona muy, pero muy valiosa para la música. Es un excelente embajador musical de Colombia y del Pacífico para el mundo. Visita diferentes países y es bien recibido por cada uno de los públicos que disfrutan esta música. Aunque nació en Guapi, Cauca, el 12 de febrero de 1967, el maestro Hugo Candelario González Sevillano, pues es un hombre que no solamente toca el saxofón, también la marimba, y tiene un gran don de ser compositor y arreglista. Es investigador también de la música y es el director musical del grupo Bahía, que tiene más de 30 años deleitando los corazones, los oídos, la vibración musical del Pacífico con el piano de la selva, ese que usted mencionaba de chonta, que también lo toca el maestro Hugo Candelario. Pues bienvenido a Nuestro Oxígeno. Gracias por aceptar la invitación, maestro Hugo Candelario. Bueno, un saludo para todos. Muchas gracias por este espacio, por esta oportunidad, Carlos, Alberto, Mariam y a todos los oyentes de Oxígeno, para que podamos conversar un ratico. Gracias por este momento para poder conversar y contarles un poco de nuestra cultura, del Pacífico, nuestra música y de la trayectoria de este servidor y del Grupo Bahía. Nosotros somos fans suyos. Aquí con Marian, con Juliet, con Andrés Aponte Agudelo, que es también músico y hace parte del equipo, con Guillermo Aguilar, con Juliet, con Oscar Giraldo. Siempre nos deleitamos cuando estamos en equipo. Escuchamos música, escuchamos su música, escuchamos otros artistas también del Pacífico. Y también hemos hecho música del Pacífico para deleitarnos, para entregar ese mensaje ecológico, ese mensaje de la naturaleza. Y usted nació frente al mar Pacífico, nació en ese importante puerto de Guapi, en nuestro departamento del Cauca. Hablemos un poquitico de su niñez, maestro, porque ¿en qué momento usted y quién le enseñó ese amor por la música? Sí, tuve la fortuna, Carlos, de haber nacido allí en Guapi, al frente del río Guapi, y nací en unas circunstancias históricas bien particulares y bien fuertes, dramáticas se podría decir, que nazco en un incendio en el cual se estaba quemando todo el pueblo. En esa época la mayoría de las casas eran de madera, con el calor de una se prendía la otra. Mi mamá estaba en embarazo de mí
y cuando ya decidió irse al hospital ya no había por dónde pasar, entonces tuvieron que llevarla por el río hasta el hospital en una canoa para tenerme, pero coincidencialmente también y bueno, cosas del destino, dice la leyenda, dice la historia que el que iba manejando esa lancha era mi maestro, mi gurú de la marimba, el maestro José Antonio Torres, que por cariño le decíamos Balajo, que en paz descanse. O sea que tuve esa conexión desde mi nacimiento, realmente como con la región, con la cultura y con una misión, porque realmente no hay herencia familiar que yo tenga presente, digamos un hermano, un papá, un tío que me haya enseñado algún día a tocar algún instrumento, ¿no? Aunque en el Pacífico colombiano pues todos tenemos buen oído, todo el mundo baila, todo el mundo canta, todo el mundo compone, pero pues en el núcleo familiar no lo tuve, pero sí tuve esa influencia cultural del contexto, ¿no? Así como te decía ahora, la marimba suena a selva, ese contexto, ese marco selvático, húmedo, profundo, misterioso, místico. Todo ese marco creo que fue mi nutrición y estar muy cerca de los maestros, porque ahí en la casa donde me crié, de mis papás, había un almacén de música, de artesanías, de instrumentos musicales, y ahí llegaban los maestros, las maestras a ofrecer, a dejar sus instrumentos, a vender, y a veces se formaban unos pequeños arrullos allí en la casa, y pues tuve la fortuna de estar en la esquina precisa de la vida para la música, porque yo ahí me nutrí de manera inconsciente, de manera indirecta. Ese fue mi primer contacto con la música, con mi cultura, y eso pues me nutrió para toda la vida, eso no se me olvidó nunca, porque he tenido la oportunidad pues, de estudiar bachillerato en Bogotá, luego estuve en la Marina, en la costa, he estado viajando mucho, pero nunca, eso fue una conexión, un cordón umbilical ahí que nunca se desconectó, nunca se partió. Maestro, ¿quiénes fueron para usted esas primeras influencias musicales? Bueno, sí, los Torres, el maestro José Antonio Torres, Balajo, su familia, su papá, sus hermanos, Pacho Torres, Genaro Torres, que todavía los visito, están vivos ellos todavía los visito de vez en cuando voy a Guapi, ya sea a tocar un rato, a saludarlos y siempre se forma ahí una tocata. Había un conjunto que todavía existe, cada vez un poquito menos en el pueblo, sobre todo en épocas navideñas, se llama el conjunto de Arrullo. Es un conjunto que sale por todo el pueblo previo a las novenas de diciembre. No es un conjunto que interprete la marimba, solamente percusiones y voces, pero uno de pequeñito se iba detrás de ese conjunto siempre dándole la vuelta al pueblo. A nivel ya popular es muy característico y muy típico en el Pacífico y en Guapi, lo que llamamos la lunada, cantar bajo la luna llena con unas guitarras y voces. Ahí no hay marimbas ni casi percusión. Ahí se cantan baladas, boleros, sones, vallenatos. Todo eso, como decía inicialmente, ese contexto cultural lo nutre a uno y es una cultura pues de tradición oral básicamente, todavía muy empírica. Eso se lo agradezco a la vida, haber nacido allí en ese contexto, haber nacido en Guapi. Guapi es un pueblo muy musical, hay poetas, actores, escritores, cantantes, de todo, un pueblo muy artístico. Y ese fue mi contexto inicial, gracias a Dios. Nuestro oxígeno. Usted mencionaba, maestro, el arrullo, mencionaba ese cordón umbilical, ese hilo de oro de la naturaleza con la música, porque todos estos instrumentos son sacados de la naturaleza, los tambores, las flautas, el piano de la selva que es de chonta, realmente son instrumentos de la naturaleza que vibran y que hacen vibrar no solamente sentimientos en el Pacífico colombiano, en el Pacífico centroamericano, en toda parte, y en Europa. Usted ha llegado con su música a diferentes lugares del mundo, pero no quiero llegar ahí todavía mientras que usted nos va haciendo una secuencia de esta historia, porque hoy este programa es un homenaje a usted, maestro Hugo Candelario. Hoy queremos que usted nos cuente su historia para que quienes le conocen, le siguen a través de esos temas musicales tan maravillosos, pues realmente
conozcan también un poco más al artista. Sabemos que usted ya es muy conocido porque ha ganado 2 veces el Petronio o más, no sé, pero también porque siempre está haciendo música y muy buena música, y es un maestro muy respetado y, lo dije al comienzo, un excelente embajador musical de Colombia ante el mundo. Entonces, ¿en qué momento sale usted de Guapi y cuál es su ciudad a donde usted llega y cómo sigue ese transcurso para seguir creciendo, y en qué momento nace el Grupo Bahía? Un poco también Guapi, porque tuve también la oportunidad de tener 2 maestros importantes en mi carrera, que fueron Samuel Caicedo y Oliva Boleda. Ellos eran bailarines, ellos fueron los encargados de traer el currulao y estas danzas del Pacífico Sur aquí a Cali hace muchos años. Ambos ya fallecieron, y yo pertenecía al grupo de ellos de niño, de muy niño. Parece que bailaba bien, pero siempre me llamó más la atención la música. Cuando no iba un percusionista, yo prefería irme a tocar un cununo, un bombo, y dejaba la danza. Entonces mi relación con la música siempre fue como muy clara desde muy pequeño, pero ellos también fueron muy importantes porque ya pertenecer a un grupo, ensayar, la disciplina, bueno, todo eso es importante. Me envían a muy temprana edad para Bogotá, mis padres, es una costumbre en el Pacífico, de esa familia grande, donde los hermanos mayores ya van saliendo, van estudiando, ya van consiguiendo empleo, trabajo, y van mandando por los hermanos menores. Es una cadena. Así fue el ejemplo de mi familia. Yo soy el menor de 9, y por el calendario A, Guapi calendario A, Bogotá calendario A, porque aquí también habían otros hermanos, pero Cali era calendario B. Y no me mandaron para Cali, sino que me mandaron para Bogotá. En Bogotá tengo la conexión pues con el vallenato, con el merengue, con el rock, con la música andina, otras músicas. Pero tuve también cuando hablamos de ese cordón umbilical que nunca se rompió. Yo tengo un hermano que dice, la hermandad no se parte con machete. Me gusta ese término para referirme a veces a la amistad, a los lazos sanguíneos o a esos lazos culturales. Siempre regresé, Semanas Santas, julio, diciembre, así no tuviera un peso en el bolsillo, no sé cómo hacía, pero regresaba, y nunca solté esa conexión con mis maestros ni con la cultura. Y por más que era joven, un adolescente, pues ya la discoteca, las chicas, las amistades, pero yo parecía un viejito, y prefería estar con ellos, prefería estar en el arrullo, prefería estar con la marimba. Siempre me llamó más la atención. Entonces, allí nunca solté esa nutrición, tanto de lo tradicional folclórico como de lo popular, porque ya como en noveno, bueno, lo que llaman cuarto bachillerato, aprendí a tocar la flauta dulce, y yo ya regresaba con mi flauta dulce y ya me involucraba en los conjuntos de música popular, ya con la guitarra, con los tambores, y entonces ya empecé a tocar con la flauta otro tipo de repertorio. Entonces, tenía la formación tradicional folclórica, pero también ya tenía la formación un poco popular, a nivel empírico, obviamente. Me gradúo, me voy para la Marina, estoy allá en Barranquilla, también estaba en la escuela de música, en la banda de música, en la banda de guerra, todo eso, hasta que por fin me puedo radicar en Cali en 1985, segunda mitad de 1985. ¿Qué edad tenía usted ahí, maestro? Tenía como 18 años, creo. Como 18, sí, 18 años tenía, 1985. Porque siempre quise vivir en Cali. Cuando mis papás me traían a esta ciudad de pequeñito a vacaciones, me gustaba el olor del jazmín, siempre estuve enamorado de Cali, siempre quise vivir aquí, hasta que en la segunda mitad del 85 tuve la oportunidad de radicarme aquí. Estuve 2 años por ahí trabajando, andando, buscando empleo, pues por cuestiones de mi mamá, quería que yo estudiara medicina. Me presenté a varias universidades, gracias a Dios nunca pasé. Hasta que un día me dijo un primo, primo Hugo, usted no se ponga a inventar, usted es músico, hermano, toda la vida ha sido músico. Y me dio como un empujoncito. Decidí presentarme en el Conservatorio Antonio María Valencia, paralelamente al IPC. Pasé en los dos y comencé digamos, mi carrera musical a nivel profesional académico, complementando eso que ya tenía esa herencia folclórica. Y creo que ese punto, esa combinación es mi ángulo, es mi perfil, recibir esa información, esa capacitación técnica occidental de la academia, musicalmente hablando, occidental,
pues me dio herramientas para hacer mis arreglos, me abrió un poco más la mente y ahí vinieron esas fusiones. Y estar en una ciudad como Cali, con tanta salsa, con tanta música de otras partes, yo no salía jueves, viernes y sábado a la tarde latina de Gary Domínguez, ahí escuchando lo último que se llegaba de Cuba, de Nueva York, de Puerto Rico, todo eso también me nutrió mucho. Entonces, Bahía, si tú lo escuchas, tiene todo eso. Tengo tres formatos. Bahía nace en 1987 realmente de una manera muy aficionada, muy amateur, y estamos 5 años allí de manera como bohemia, de manera informal, hasta que en 1992 lo lanzamos ya profesionalmente en La Morada, un sitio que se llamaba La Morada, y entonces por eso tenemos dos fechas para celebrar. Una que son 38 años, si se cuenta desde el 87, y otra que son 33 años, que es la que celebramos comercialmente, pues para no sentirnos tan viejitos, que celebramos el lanzamiento del 92. Maestro Hugo Candelario, importante escuchar esta historia para los seguidores del Grupo Bahía y saber que tiene ya más de 32 años. Y también, maestro, quería preguntarle cuál fue su primera composición, cuál fue el tema que usted dice, esta fue mi primera letra, y si la podemos escuchar aquí en nuestro Oxígeno. Bueno, les voy a ser muy sincero, hay una canción que compuse como a los 7 añitos, era La Madre, y esa quedó allí. Inclusive hay otra canción que le compuse a mi madre después que se llama Mamae, y a ella le gustaba más la primerita, claro, lo más seguro, porque era mucho más, ¿cómo me puede decir? Ingenua, espontánea. Pues no está grabada ni nada. Madrecita mía, yo te quiero mucho, madrecita linda, yo te amo, pero si me dejas, yo me morí, pero si me dejas, yo no sé. Esa canción la compuse a los 7 añitos. Caramba, qué hermosa. Y nunca se ha grabado, obviamente, pero creo que la primera canción que compuse, yo trabajaba en la Secretaría de Hacienda aquí en el CAM, ahí en la parte de comunicaciones, un día, así sin guitarra ni nada, me salió la canción Aguapi, que es una canción como una nostalgia. Yo siempre tenía una nostalgia por mi pueblo y por mi tierra, por eso regresé siempre regresaba a ese contacto con mis amiguitos, con mis amiguitas, con mis maestros, con mi familia, con mis abuelos. Entonces, estando ahí, la primera canción, creo que recuerdo que ella compuesta, así, se llama Aguapi. Esa sí está grabada, esa sí se consigue en la discografía del Grupo Bahía y está en el primer disco que grabamos que se titula Con el corazón cerca de la raíz. Maestro, pues permítame que Oscar Giraldo nos coloque la canción Aguapi. Voy a cantarle a mi tierra, a esa linda y hermosa tierra. Oh, su casa de madera, sus mujeres de piel morena. Guapi, tierra preciosa, eres la más hermosa, siempre acogedora de todas las personas. Después de escuchar la canción del maestro Hugo Candelario, ¿cuáles son esas experiencias o anécdotas que recuerda usted de esos primeros festivales como Petronio Álvarez o festivales locales? Si me dan el espacio y el tiempo lo permite, podría contarles pues que el Grupo Bahía nace en el 87, o sea, 10 años antes del Festival de Música del Pacífico. Entonces, a Hugo Candelario y al Grupo Bahía le corresponde abrir ese camino de la marimba. O sea, cuando yo llego a Cali, aquí no había marimba. Entonces me la fui metiendo al conservatorio, a las universidades, a las danzas, al teatro, al TEC, al ballet. Todo ese proceso me tocó. Y luego, por allá creo que en 1996, conozco al maestro, al doctor Germán Patiño, que en paz descanse, y empezamos a botarle corriente
al tema del festival, a la primera versión del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez. Nosotros llegamos a ese primer concurso por accidente porque habíamos estado en 1995 en la gran fiesta colombiana en Londres, alternando con Bam Bam, bueno, grandes orquestas en el Kennington Park. En el 96 fuimos con Totó la Momposina, los colores de Colombia. Inclusive ese año se lanzó un proyecto que se llamó Cun 2000. Eso fue previo al festival, un año antes del Festival de Petronio Álvarez. Y no pudimos estar algunos de Bahía porque nos tocó ir a tocar con Totó. Y en el 97 teníamos una invitación otra vez a Londres, pero se demoró un papel en llegar y no nos dieron la visa. Entonces enfilamos la atención hacia el festival, hacia la primera versión. Y bueno, cosas del destino, porque participamos y ganamos con todos los honores. Mejor canción inédita, mejor marimbero, mejor agrupación. ¿Cuál fue la canción de ese premio, maestro? Se llama, que tiene una particularidad muy especial porque es el primer currulao con estructura autóctona de currulao orquestado. Y hago la aclaración y hago el ejemplo, a veces hago esta aclaración para que la gente lo entienda un poquito más. Por ejemplo, una canción como Mi Buenaventura es una canción en aire de currulao, pero no tiene la estructura típica autóctona, dancística inclusive, de un currulao autóctono, un currulao tradicional. Esta canción, Con el Corazón, tiene esa característica. Por eso, previamente a mostrarla en los cristales, yo estaba con unos nervios impresionantes porque podría ser un sacrilegio la gente recibir un currulao con trompetas y saxofones y bajo y batería. Eso podía ser muy mal recibido, pero cuando sonamos los primeros acordes y la gente sacó sus pañuelos, dijimos, bueno, vamos por buen camino. Y entonces esa canción tiene esa importancia. Escuchemos Con el Corazón. Del Pacífico venimos tocando este curulao, pa' que lo baile el costeño y el que nunca lo ha escuchado. Me toca en Buenaventura, Guapi en la vigía, y donde quiera que sueñe, ay, 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 me da de Quería contarles allí, pues ya que María me preguntó anécdotas y todo, yo estuve 10 años antes en Timbiquí, en el último festival de currulao en Timbiquí que se hizo. Ya como estudiante del conservatorio fui a hacer una investigación y me di cuenta que pues, en el día sonaba la música folclórica y todo, pero por la noche sonaba la salsa, otra música, pero nuestra música no estaba grabada. O sea que yo estuve 10 años buscando la manera de poder grabar un disco y cuando ganamos el primer festival de música del Pacífico Petronio Álvarez, la primera versión, en 1997, ahí nos ganamos el derecho a grabar ese primer disco, la gobernación, porque la primera versión se hizo desde la gobernación del Valle, ya la segunda y de ahí en adelante es que pasó a la alcaldía, a la Secretaría de Cultura de la alcaldía. Ganamos ese derecho a grabar ese primer CD y eso fue muy importante porque ese CD es punto de partida para la nueva era de la música del Pacífico. Ahí donde está Con el Corazón, Te Vengo a Cantar, El Birimbí, Andarele, Maquerule, porque ese disco se volvió punto de referencia tanto para los músicos de la región como para los músicos de fuera de la región. Ese disco es punto de partida después de, obviamente, de toda la historia y todo el legado que nos había dejado el maestro Gregorio, el maestro Petronio, Caballito, La Negra Grande, el mismo maestro Alexis Lozano, que habían hecho ya previamente un trabajo muy importante. Pero ese disco, repito, Con el Corazón cerca de las raíces, fue punto de partida y fue gracias a haber ganado el primer festival. En esos momentos todos estábamos muy novatos, inclusive todavía los del sur, de los de la marimba, no conocíamos muy bien el funcionamiento de la chirimía, de los sonidos chocuanos y viceversa. El festival, por ejemplo, ha ayudado muchísimo en ese sentido también. Ya cada vez conocemos más de los ritmos, de las características musicales y culturales en general del Chocó y viceversa. A pesar de que somos una sola cultura, pero pues históricamente y
y culturalmente hubo unas ciertas diferencias. Allá hubo un poquito más influencias europeas, acá en el sur es más samba la cosa, negro, indio, pero a través del festival en todas estas versiones, durante todos estos años, hemos ido nutriéndonos y ahora que entró también la categoría de violines caucanos, entonces se va homogenizando y se va integrando más nuestra cultura, nuestra música. Ahí necesitaríamos una semana para contar anécdotas porque son infinitas, te podría contar muchísimas, son demasiadas. Maestro, pues con que nos haya contado estas anécdotas, nosotros nos damos por bien servidos que nos cuente un poco de su trayectoria, de ese ser humano tan apasionado por la música del Pacífico. Vamos a realizar una breve pausa y ya regresamos aquí en el programa Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio.